Gracias por estar con nosotros. Una nueva edición de Diálogo Abierto, esta vez para hablar sobre un tema que creo que nos preocupa a todos, a todas las organizaciones que estamos trabajando o luchando por poner no solamente en la agenda política la primera infancia, sino que realmente pasar del discurso a la práctica. Y esto es la necesidad de un plan concertado de acción por la primera infancia. ¿Por qué es importante un plan concertado de acción por la primera infancia? Sobre este tema vamos a tratar, y hoy tenemos invitados muy especiales, amigos nuestros. Está con nosotros Michael Ferguson, director de programas de la Fundación Banlir, que está aquí de visita con nosotros, y también Leonardo Oriáñez, responsable de los programas de primera infancia de la Fundación Banlir para América Latina. Y como vía Skype tendremos la participación de nuestro querido amigo Leon Trachtenberg, que también va a darnos su opinión con respecto a este tema, y también tendremos vía teléfono al ingeniero Luis Butrón, alcalde provincial de Puno, y entre otros invitados especiales. El día de hoy, como miembro del grupo directivo, del grupo impulsor, acompaña a esta edición el doctor José Rivero. Pepe, buenas tardes, bienvenido. El doctor José Rivero estará con nosotros acompañándonos en esta edición, y pido desde ya disculpas. El padre Gastón no pudo atender esta tarde el programa, no puede atender esta tarde el programa por compromisos que tuvo que atender urgentemente ligados a su actividad en la Universidad Católica. En ese contexto, desde ya les invitamos a participar vía chat, mandando sus opiniones, sus preguntas a los panelistas e invitados. Pero vamos entonces en este momento un pequeño corte y reiniciamos inmediatamente con el programa y la conexión con el doctor Leon Trachtenberg. Gracias, estamos nuevamente con ustedes en otra edición de Diálogo Abierto. El tema, la necesidad de un plan concertado de acción por la primera infancia. Pero en el contexto de un plan concertado de acción por la infancia, uno de los puntos que reivindica esta iniciativa ciudadana de inversión en la primera infancia es la necesidad de tener una autoridad visible y responsable de la primera infancia. Sobre este tema, que es un tema que mucha gente
lo pide, lo reclama, pero no sabe cómo se va a dar, cómo se va a contextualizar, si es más poder, es otro ministerio, es tal cosa, es tal otra. Yo creo que nada mejor que hablar con uno de los miembros del Grupo Directivo de Inversión de la Infancia, León Trachtenberg, que nos puede dar más luces sobre este tema. ¿Es posible tener la conexión con el doctor Trachtenberg por Skype? Yo los estoy escuchando bajito y entrecortado. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, León. Ahora yo creo que nos puedes escuchar mucho mejor. ¿Cómo está? Sí, ahora sí, muy bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Y estamos en este momento con los amigos de Van Leer, estoy con Pepe Rivero también aquí. Entonces la pregunta que la traslado para ti es sobre por qué es importante una autoridad visible y responsable por la primera infancia, pensando de que vamos a tener un plan concertado por la primera infancia como parte de un proceso de apoyo. ¿Por qué es importante tener esta visibilidad de comando? Bueno, me parece que hay dos lecciones de lo que hemos visto hoy día en la reunión del presidente Humala con el Consejo de Seguridad Nacional, tratando de ver todo el tema de los delincuentes, prisioneros y demás. Primero, que cuando el presidente está presente, escucha directamente los temas y resuelve en el acto cosas por hacer. Y en segundo lugar, eso era positivo. En segundo lugar, como la mesa está conformada por 20 personas o más, da la impresión, y cada uno tiene que informar y cada uno tiene que plantear sus problemas, la eficacia va a ser bien limitada, porque hay demasiados jefes y demasiados programas y planes que están, digamos, responsables del tema. Entonces, ¿cómo se hace para tener el lado positivo de la presencia del presidente y evitar el lado negativo de que hay 20 cabezas que tienen que informar sobre lo mismo? Eso se resuelve con una persona que tiene toda la responsabilidad de los poderes sobre el tema, pero que tiene acceso directo al presidente de la República. Y eso es lo que suele ocurrir cuando una autoridad nacional, sea o no ministro, tiene un lugar en el gabinete, en las reuniones semanales que hay con el presidente, rinde cuentas, plantea sus dificultades, reclama por presupuestos, cosa que no se daría si es que esta persona no está presente. Pero no pueden haber 20 personas, tiene que haber una, que a su vez tenga los poderes para coordinar con todas las otras. Yo creo que es absolutamente evidente de que un liderazgo de ese tipo es mucho más eficiente y eficaz. Yo no conozco empresas en el mundo que tengan 10 gerentes generales y que funcionen muy bien. Imagínense ustedes en una transnacional que cuando uno pregunta quién es el gerente general le dicen 10 nombres distintos. Eso simplemente es absurdo, no existe. Entonces, ¿por qué habría de existir y ser eficiente en este tipo de programas? Donde hay 10 jefes y cada uno tiene su parcelita de poder y cada uno hace lo que buenamente puede, pero sin ninguna articulación y finalmente sin una autoridad dirimente, porque lo usual cuando participan muchos sectores en muchos programas es que se produzcan conflictos de programas, de intereses, de poblaciones atendidas, de necesidades por atender, de establecer prioridades. ¿Quién resuelve esos conflictos? ¿Quién dirime y establece las prioridades o las jerarquías en las decisiones? Eso tiene que hacerle una autoridad. Eso es un principio elemental de gestión. Todo lo que se ha querido hacer en el gobierno, en el Perú, en los gobiernos distintos con estas reuniones interministeriales, ha demostrado ser absolutamente ineficiente. Por eso yo sostengo que una autoridad visible, con plenos poderes y acceso directo al presidente de la República, es lo más eficaz y lo que va a tener pues más capacidad de influir en las altas esferas del gobierno para que las cosas se hagan. León, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Pues, bien. Ahora, lo que tú señalas es absolutamente lógico, pero yo iría planteándote algo complementario
referente al momento político de ahora. La primera infancia, en este instante, comienza a ser asumido a nivel de espacio político, de poder ejecutivo, como una evidente prioridad. Hay un explícito desarrollo de ideas y de propuestas y de metas, incluso en el discurso del primer ministro Lerner. Sin embargo, al parecer, sigue prevaleciendo hasta ahora la idea de un conjunto de sectores que tratan de ganar espacio y presupuesto para servir lo que les compete respecto a la primera infancia. Hay una primera infancia no vista como unidad, sino como un conjunto de tareas y de servicios sin concierto y sin una acción concertada. ¿En qué sentido lo que te estoy señalando abona más en esta necesidad de una autoridad respecto a políticas de primera infancia en el país? Bueno, yo creo que el hecho de que persistan tantos programas es una evidencia de falta de liderazgo. Es decir, hay un temor seguramente de quien tiene que tomar la decisión, sea el presidente de la República o el primer ministro, de nombrar a alguien para que se haga cargo. Seguramente porque o no tienen las ideas claras o porque hay varios actores, digamos, involucrados de peso y no quieren darle más jerarquía a uno frente al otro. Todo eso es un problema de liderazgo y de gestión del presidente de la República y del primer ministro. Yo creo que en la medida de que ellos se den cuenta que lo que funciona en otros lugares, incluyendo la propia presidencia de la República, la presidencia de la República tiene que tener en sus manos 18 sectores, pero no hay 10 presidentes, hay un presidente. Él tiene que saber cómo organizar y articular y jerarquizar. Lo mismo tiene que ocurrir en los escalones más bajos para cada uno de los temas. Así como hay un ministro de Transportes y Energía y no son 10, no hay razón para que no haya una autoridad por la infancia y que pongan a 10 pares. Si no logran entenderlo y no logran tomar decisiones en esa dirección, a mí me parece que es una evidencia de falta de competencia de parte del presidente o del primer ministro en este tema, que tiene que hacérsele notar, porque de lo contrario se van a volver a equivocar, como se han equivocado los gobiernos anteriores, que han creído que hacer un mosaico de autoridades, todas del mismo nivel, funciona bien, y se han dado cuenta que no funciona. En el caso, por ejemplo, del sector educativo, se ha optado por ofrecer la generalización de la educación inicial en 5 años. Es una ampliación total de cobertura atendiendo a la totalidad de niños de 4 a 5 o 6 años. Esto, como lo sabemos, es una tarea, si existe ese propósito, es una tarea inmensa, costosa, difícil, pero se hace más difícil si al niño se lo sectorializa entre 0 a 3, 3 a 5, 5 a 7. La unidad etaria de 1 a 7 años, tomándolo en su conjunto, facilitaría el trabajo concertado en función de la educación de estos niños? Bueno, hay dos maneras de verlo. Una es la que he escuchado a algunos analistas que dicen, en la medida de que el niño esté en el sistema educativo, debería tener la preeminencia el Ministerio de Educación y que los otros sectores tienen que alinearse con las pautas del Ministerio de Educación. Hay otros que piensan que más bien la infancia es un concepto como lo puede ser mujer, por ejemplo, o lo puede ser juventud,
que más bien requiere una autoridad rectora y los ministros tienen que alinear sus acciones en función de esas decisiones de la autoridad rectora. A mí me parece que el tema de infancia es preferible que sea visto por una autoridad, porque la cobertura educativa el hecho de que los niños de 5 años asistan a la escuela es solamente una de muchas actividades que hay que hacer para que los niños estén bien atendidos. Hay temas que tienen que ver con violencia familiar, hay temas que tienen que ver con nutrición, hay temas que tienen que ver con salud. El hecho que los niños vayan a la escuela es uno de los elementos. Entonces, hay que tener una instancia que pueda incorporar ese elemento, pero junto con todos los otros. Y entonces, o se nombra a un ministro como el ministro que tiene preeminencia sobre los otros, cosa muy complicada para el sector infancia, o se nombra una autoridad por la infancia con rango de ministro, pero que depende directamente del primer ministro o del presidente de la República, que lo empodera para las cosas en las cuales hay que dirimir entre unos y otros. León, te va a hacer una pregunta Mike Ferguson de la Fundación Van Leer. Hola León, ¿cómo estás? Ok, hola, ¿qué tal? Bien. Mi pregunta tiene que ver con el proceso de descentralización que está viviendo el país, y quería saber su opinión si ese proceso facilita o impide la posibilidad de trabajar de una forma coordinada entre diferentes sectores. Yo creo que en el corto plazo lo dificulta, porque hasta que los gobiernos regionales logren ser eficientes, primero se van a preocupar por las grandes obras, la infraestructura, las viviendas, el agua, el desagüe, en fin. El tema de infancia, como sabemos, suele ser un tema periférico, porque de lo contrario no se explica que en distritos donde apenas hay 80 o 100 niños desnutridos, el alcalde no haya podido hacer nada para resolver ese tema, o el gobierno regional. Yo creo que en tanto los gobiernos regionales muestren que son capaces de ser eficaces, tiene que haber una instancia a la cual tenga que rendirle cuenta, ya sea por los recursos o las acciones que recibe por ese concepto, por el concepto de infancia. Me parece que lo ideal sería articular con todos, coordinar con todos, concertar con todos, y no necesariamente tiene que ser en los mismos términos en todos los gobiernos regionales. Para eso está la capacidad de negociación. Habrán gobiernos regionales más eficientes a las que se le puede delegar más tareas, habrán otros menos eficientes o que tienen una complejidad mucho mayor. Por ejemplo, el gobierno regional de Loreto no puede compararse pues con el de Tacna. Son realidades distintas, son posibilidades distintas. Entonces, yo creo que vamos a tener un periodo de corto plazo, mediano plazo, en el que van a tener que coexistir la ganancia de experiencia de los gobiernos regionales con una intervención desde el gobierno nacional. Y en la medida que los gobiernos regionales muestren ser eficientes, se les podrá trasladar más y quizás todas las prerrogativas. Leonardo Yáñez te va a hacer una pregunta. Leonardo. Hola, León. Hola. ¿Qué tal? Mira, te quería hacer un comentario sobre lo que planteabas. Yo entiendo la desventaja del sector rural cuando se habla de descentralización, sobre todo porque son, vamos a decir, los municipios más pequeños muchas veces no tienen la capacidad para atender sus necesidades básicas. Sin embargo, ¿hay alguna experiencia, conocimiento tuyo sobre la eficiencia del nivel centralizado para la atención de la primera infancia? Y la pregunta la hago porque en primaria, o incluso en lo que se ha extendido la educación inicial, la cobertura no siempre va acompañada de calidad, y por experiencia sabemos que cuando no hay calidad, los niños están mejor en su casa. Se preguntaba en este nuevo reto cómo lo veías, si hay una garantía de calidad cuando el servicio se mantiene a nivel centralizado. Bueno, los dos temas pasan por las mismas interrogantes. El centralizado tiene sus limitaciones y el descentralizado tiene las suyas. El asunto es que lo que creo que tiene que plantearse es
lo que en educación llamaríamos un paquete escolar, en este caso sería una especie de paquete de infancia, que incluya todas las acciones y sus respectivos costos a las que tiene derecho cada niño en las distintas edades. Y entonces la ejecución debiera pasar por entregarle los recursos y responsabilidades a la autoridad que sea competente, pero que tenga que rendir cuentas por el conjunto de acciones que tenía que desarrollar y los presupuestos que le han sido entregados. Por ejemplo, si un niño digamos, tiene derecho a un conjunto de atenciones que cuestan, por decir, $1.000, puede ser el municipio distrital, puede ser el municipio provincial, puede ser el gobierno regional, el que sea el capaz, el competente de gestionar eso, asegurando que los niños serán atendidos. Por eso es que yo decía que la diversidad de gobiernos regionales, provinciales y municipales es tan grande que pretender que con un solo libreto se pueda resolver todos los problemas del país y todas las atenciones que necesita la infancia es absurdo. Acá tenemos, por ejemplo, en Lima, distritos que tienen 1 millón de habitantes. En cambio, tenemos distritos en las zonas rurales que tienen 500. ¿Cómo podemos establecer una sola norma para los dos casos? Entonces yo creo que hay que empezar por el lado del niño. El niño merece, por decir, $1.000 al año de atenciones en vacunas, en vestimenta, en alimento, en acceso a la escuela, etc. ¿Quién es el más competente para ejecutar eso? Ese lo tiene que hacer. Pero el que tiene que decidir y contratar estas cosas es esta autoridad por la infancia, que tenga las prerrogativas para hacerlo. Y yo creo que así vamos a digamos, girar de la disponibilidad del Estado al derecho del niño, que yo creo que es el enfoque con el que hay que trabajar. Es lo mismo que ocurre en las comunidades rurales en la escuela. Si se establece que cada niño tiene derecho a un paquete educativo, digamos, si está en primero de primaria, y que cada 10 niños tienen derecho a un profesor en las zonas rurales en primer grado, entonces ese es un derecho que se convierte de aplicación automática. No es problema ya de que el gobierno regional diga tengo plata, no tengo plata, o el municipal, porque viene financiado desde el gobierno central. Entonces, en la medida de que hagamos más cosas que se planteen como derecho del niño, más que como libre voluntad discrecional de la autoridad, creo que vamos a llegar con más eficiencia, porque ya no va a importar cuál es la instancia que ejecuta, sino cómo es que el niño recibe lo que tiene que recibir. Gracias, León. Mira, yo ya como tú estarás viendo en tu laptop, en tu computador, se ha desatado también preguntas y comentarios vía internet y yo voy a tratar de resumir por lo menos 3 participaciones que tienen que ver con los comentarios. Julián nos dice que la duplicación de esfuerzos para cualquiera de las causas que el gobierno se trace es y ha sido un verdadero problema en nuestra historia. No hay capacidad de dirigir esfuerzos a través de un solo canal. Las propuestas y acciones se chocan con un muro de decisión de varias cabezas. Toda la buena voluntad y de seguro las capacidades profesionales para lograr algo finalmente se desvanecen en el nivel final. Pero por el otro lado nos dice Alex, él está escéptico, Alex, dice, ¿no crees que la creación de una autoridad para la primera infancia daría la impresión de más burocracia, León, para un sector del Ministerio de Desarrollo, para un sector, me imagino que como él, todavía el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no debería crearse, o por lo menos no sabe para qué es? Y por otro lado, Raíza Velarde dice, necesitamos que el tema de inversión en nuestra primera infancia se logre. Esto sería histórico, buena suerte para todos y desde ya gracias por la iniciativa. Entonces, no sé si tienes un comentario a estos amigos que están escribiendo sobre tu participación. Mira, yo creo que los ministerios existen en función de las prioridades. Yo me preguntaría, ¿por qué hay Ministerio de la Mujer? ¿Por qué hay Ministerio de Minas? ¿Por qué hay Ministerio de Industrias o de Comercio Exterior? También podríamos decir que eso está de más. ¿Por qué hay Ministerio de Salud? Los ministerios se crean en función de lo que los gobiernos consideran que son los pilares, los ejes
de autoridad requeridos para poder normar y dirigir la vida ordenada del país. En algunos países hay menos ministerios, en otros hay más ministerios. El tema de la burocracia es un tema de gestión. ¿Por qué tiene que haber Ministerio de Medio Ambiente? ¿Por qué tiene que haber Ministerio de Cultura? O sea, uno puede preguntar lo mismo por cualquier ministerio. Mi preocupación es que se confunda la existencia de una autoridad con la burocracia, porque la burocracia positiva, la burocracia eficiente, es fundamental para todos los países. El problema está en la burocracia ineficiente y la mala gestión. Entonces lo que hay que hacer es poner gente eficaz, pero tú no puedes dirigir ninguna tarea nacional sin un conjunto de funcionarios a los que se denomina burocracia, que sepan lo que tienen que hacer y que tengan la autoridad para ejecutar y realizar sus acciones. De tal manera de que a mí el tema de la burocracia no me preocupa, porque en todo caso la crítica sería aplicable a todos los ministerios, a todos los sectores, a todos los gobiernos regionales, a todos los municipios. Entonces no podemos vivir sin burocracia, tenemos que hacerla eficiente. Si conseguimos una autoridad nacional por la infancia que tiene liderazgo, que tiene capacidad ejecutiva, que tiene visión, que tiene capacidad de gestión y arma un equipo de gestión eficiente, yo no veo cuál es el problema con eso. Muchísimas gracias, León. Yo creo que tu participación, como siempre, nos alienta a seguir pensando y seguir insistiendo que debemos seguir adelante sin miedo a ser felices. Gracias, León, muchas gracias por tus comentarios. Quisiera agregar solamente que el rol de los analistas, de los intelectuales, de los académicos, no necesariamente es tener todas las propuestas desarrolladas hasta el último punto y coma. Ese es el rol de los funcionarios contratados por el Estado para ese fin. En el caso de nosotros, lo que hacemos es plantear los lineamientos de lo que consideramos en base a nuestra experiencia, nuestra visión, nuestro contacto con la gente, nuestras lecturas, las investigaciones a las que tenemos acceso. Lo que hacemos es plantear las rutas que consideramos más viables y recomendables. El plan en detalle lo tiene que plantear pues el gobierno, que es el responsable de la conducción del país. En eso estamos, León, y yo creo que ese factor de responsabilidad o corresponsabilidad que nos corresponde, lo estamos llevando adelante y esperamos realmente una respuesta de parte del gobierno. Estuvimos, como sabes, les informo, con el primer ministro y con la primera dama. Yo creo que hay una buena posibilidad de que se haga una convocatoria nacional para un plan concertado de acción por la infancia. Muchas gracias, León, por tu participación. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Bien, creo que ha sido importante esta reflexión con León con respecto a este tema. Ya nuestros amigos que están llamando o están enviando sus sugerencias vía internet, evidentemente vamos a responderles en la medida de lo posible, y si no, hay un equipo definitivamente que se pondrá en contacto con ustedes. Vamos a un pequeño corte y volvemos inmediatamente con la segunda parte del programa.
Volvemos nuevamente al programa y bueno, estamos realmente motivados. Yo creo que el Perú vive un momento muy especial, una coyuntura muy especial, una decisión política expresa, mucha voluntad por trabajar por la primera infancia. Ya el grupo impulsor está promoviendo la necesidad de un plan concertado de acción por la primera infancia para evitar duplicidad de esfuerzos, duplicidad de recursos, centralismo en los programas sociales. Yo creo que ya la experiencia ya estamos curados de tantas cosas. Entonces yo creo que la presencia aquí de Leonardo y de Michael, dentro de esta visión mundial, regional, ¿qué experiencias, qué conocimientos, qué hemos aprendido con respecto a tener un plan concertado de acción para la primera infancia? ¿Qué países tienen este tipo de experiencias? No sé, Michael, Leonardo, ¿cómo empezamos? Yo voy a comenzar contando de quizás dos experiencias que pueden ser interesantes por el contraste. La primera que quisiera mencionar, la del programa cubano Educa a tu Hijo. Y la segunda, aunque fue inspirada en este primero, es el de Río Grande do Sur, Primera Infancia Mejor. Son dos programas que podríamos decir que son como hermanos porque se inspiran uno en el otro. Los mismos programas tienen muchas raíces que se pueden ver en el Perú o en Colombia porque probablemente de ahí salió la inspiración. Pero un poco analizar cómo lograron ellos masificar o universalizar este tipo de servicios. En el caso de Educa a tu Hijo, comenzamos que Cuba fue el primer país que logró realmente tener un servicio concertado, universal. Creemos que buena parte de la razón para lograrlo era tener la capacidad de unir los sectores, o sea, salud, educación, trabajan juntos, articulados. La visión uno de los puntos centrales de ellos es que no piensan en la institucionalización del niño. O sea, si uno se pone a ver cómo es la atención ahorita, aproximadamente 75% de las familias con niños de 0 a 3 no tienen a los niños en un centro. O sea, los niños si hay un padre en la casa, están con ese padre. Y es el docente y el trabajador de salud quienes van y visitan a la familia, les dan instrucciones, les orientan sobre cómo trabajar y hacen ese seguimiento. Cuando ese niño entra a los 4 años en el centro de educación, ustedes lo llamarían inicial, en ese momento ese docente que visitaba en la casa pasa a ser su docente en el centro de salud. Y ya hay un registro del niño, ya se sabe dónde viene, qué padece, cómo vive. Ese es el éxito de allí. Probablemente el que Cuba sea el primer país que logró esta universalización tiene que ver con que es un país bastante homogéneo si lo comparamos con un país como Perú o como Brasil. Pero vamos a ver vamos a decir una de las ramas de ese programa en Brasil, como es el programa el PIN, lo llaman ellos, Primera Infancia Mejor. Es un programa nacido de allí, pero es aplicado en Río Grande do Sul, y ustedes conocen que es un estado bastante diverso, complejo. Tiene poblaciones indígenas, nómadas, tiene población quilombo, o sea, afrodescendiente, con cultura que se podría llamar casi nativa. La diversidad plantea una cosa muy distinta de la cubana. Aún así, ellos lograron una concertación intersectorial. El sistema de salud lideriza la responsabilidad principal con los niños de 0 a 3, que es un punto importante. Hay visita al hogar, van y visitan. Por supuesto, no han logrado aún la universalización, porque a diferencia de Cuba, los retos del territorio son otros, es decir, las distancias son enormes, los grupos étnicos varían, hay grupos que se mueven en las fronteras internacionales, y para lograr una universalidad necesitarían hacer acuerdos con Argentina, con Uruguay, para poder tener un seguimiento de esos niños que se mueven. Pero en general han logrado adaptar un modelo y ya no se parece. Una cosa que hay en común en los dos programas y que yo creo que hace una diferencia, si mencionara otros programas que conozco y que no lograron esta concertación, comentaba que también conocemos historias de fracaso, es que ellos evalúan sus programas. Es decir, estos programas no son hechos solamente por activismo, no es solamente sacar un programa como lo vimos muchas veces aquí en el Perú, cuando el comienzo de Pronoé y Guaguaguasi fue una cosa que llamó atención regional. Muchos países vecinos copiamos la idea del Perú, pero no hubo un seguimiento, no hubo una evaluación contundente que impidiera que un cambio de gobierno acabara también con la asignación presupuestaria para esos programas. Y entonces, de las 23 modalidades, que yo creo que es un gran logro de Perú, que esos programas se convirtieron en 23 modalidades para adaptarse a la diversidad grande que tiene el Perú,
perdió peso porque no había ningún argumento para mostrar. En el caso cubano, en el caso brasileño, tienen argumentos, tienen estudios, tienen cosas como mostrar, cambian en el caso de Cuba no, pero en el caso de Brasil ha cambiado el gobierno y el programa se mantiene porque hay bases sólidas para sostenerlo. Yo creo que ese es uno de los puntos centrales que hay que ver cuando se quiera hacer un plan concertado. Es decir, hay que pensar de entrada que lo que se hace debe ser evaluado, debe sacar argumentos para que sobrevivan los cambios de gobierno. La otra cosa es la claridad interinstitucional. Si yo pusiera el caso de Venezuela en los 90, que masificó un programa de cuidado diario que tenía un componente pedagógico muy útil, uno de los fracasos allá es que tenía, por una parte, un programa exitoso de cuidado diario con componente pedagógico excelente, y por otro lado, en competencia, tenía un programa de centros de educación preescolar, ahora inicial. ¿Okay? Y teníamos los niños que pasaban de un programa al otro y el sistema de estadística no era sensible y suficiente para saber que el mismo niño a veces recibía 1, 2, 3, 4 programas simultáneos, y la forma en que a veces el Estado procuraba resolver el problema era que creaba nuevos sectores sobre el mismo tema y al final tenía 5 instituciones con la misma población de niños compitiendo por los niños, y no, las estadísticas no permitían reflejar los que quedaban fuera. Esas experiencias yo creo que se repiten, ¿no, Pepe? En varios países, esa duplicidad, esta burocratización, ese centralismo de veces de los programas sociales. Antes de pasar a Michael, perdón. Pero a mí me interesaría preguntarte respecto a ambos programas, ¿en qué medida estos programas, la continuidad de los mismos se debe en el caso cubano, a una continuidad de un régimen político que ya tiene pues 50 años? Y no sé si en el caso brasilero, tú dices que hubo continuidad política a pesar de los cambios de los gobernadores. Sin embargo, quisiera saber si en ambos el tema de las denominadas cunas o oasis o sus equivalentes, ¿en qué medida fue planteado como alternativa a que el niño, alternativa a suplantar la familia? O mejor dicho, ¿cuáles fueron los énfasis, particularmente en Brasil, respecto a dar armas a la familia para llegar a una acogida y a un desarrollo infantil más adecuado? Sí, en el caso brasileño es claro, porque el sector salud, cuando asume, vamos a hablar del niño de 0 a 3, porque vamos a decir de 4 a 6 tenemos bastante claridad en América Latina. Es un problema de garantizar la calidad y sabemos cómo, y de tener voluntad política y poner presupuesto, y se puede. En el caso de 0 a 3 es un poco más complicado el debate. Si se plantea a nivel ministerial, la gente piensa primero, si vamos a montar una cuna, tenemos que tener un centro para que haya niños. Y a veces me espanta cuando un buen investigador saca un documento sobre vamos a decir, la falta de cunas para todos los niños de 0 a 3 años, con una queja, y digo, bueno, ¿qué quieres? Que todos los niños vayan a una institución. Sin embargo, los que tienen claro ya, como el sector salud lo tiene, incluye el sector pedagógico, de hecho trabajan muy bien con el sector educativo, es que lo que prima allí es la seguridad y el bienestar del niño. No solamente el sector educativo o solo el sector salud, sino también el social, la seguridad. Es decir, cuando hablaba León Trachtenberg sobre las inversiones en infraestructuras de agua y saneamiento, obviamente eso es un punto que afecta a los niños pequeños. Entonces hay una visión integradora, una visión holística, o sea, de una visión total de ese niño. Y yo creo que ese es uno de los factores que es importante. Cuando digo la evaluación es importante porque sí hubo un cambio de gobierno, pero cuando se tiene claridad de los beneficios, no solamente el gobierno estatal puede ver la claridad de los beneficios, sino también los municipales ven con claridad las ventajas que tienen cuando hay una política clara y evaluada. Hay pocos argumentos para ir en contra. Creo que esa es la... Michael. Yo quisiera agregar un poco la experiencia de Estados Unidos. Antes de venir acá hablé con una persona que estuvo en la dirección de Head Start, que era un programa que es famoso, que nunca llegó a ser universal. Le preguntaba por qué ha durado 30 años, básicamente, qué es lo que le permitió durar tantas administraciones políticas. Me dijo los padres.
Durante el tiempo inicial, el trabajo con los padres generó una demanda política que persistía con el tiempo. Muchas veces creo que lo que pasa con los niños y niñas más pequeños es que no representan una voz política. De hecho, no representan una voz. La mitad de ellos no hablan o hablan pocas palabras. Entonces no tienen la fuerza política porque no están votando, no están gritando, y todos sabemos que los que gritan normalmente consiguen, y los que no piden, no lo consiguen. Entonces yo creo que esa lectura de Estados Unidos, y tampoco voy a pintar el sistema de Estados Unidos como algo ejemplar. ¿En qué estado de Estados Unidos funcionó este? En Head Start está en muchos de los estados. Es un programa nacional, no es un programa estatal, pero me enfatizaba esta persona la importancia de crear una voz política para el programa desde gente que vota. Y los niños no votan, pero los padres sí votan. Y entonces creo que en ese sentido es sumamente importante generar esa, en inglés lo llamamos constituency, todavía no he encontrado la palabra en español, pero ese grupo de personas que exigen administración tras administración y que sigue el programa porque es importante para ellos. Lo vemos con pensiones para los desempleados o para la gente mayor, por ejemplo. Esos programas difícilmente desaparecen porque hay un grupo, una masa crítica de personas que siempre lo está pidiendo. Con niñez no pasa, y menos con la niñez excluida, porque los niños no votan, no hablan, no gritan, o sí gritan pero nadie les escucha. Otra experiencia que observamos importante, y yo no puedo hablar tanto como Leonardo de la parte técnica porque no es mi área de expertise, pero más la parte política. Nosotros también hablamos con alguien que estuvo en la dirección de Sure Start, que era el mismo programa pero en Inglaterra. Le preguntamos qué es lo que permitió la expansión tan rápida, y ese programa también sigue entre varias administraciones, y nos dijo que fue la rapidez con que se hizo. Nos dijo que si lo hubieran hecho más lento, no hubieran capitalizado sobre la coyuntura política y no hubieran podido instalar esa exigencia en la gente, esa demanda. Entonces yo creo que eso era una experiencia, una lectura importante, porque no es necesariamente intuitivo, sobre todo por nosotros que nos preocupamos por la calidad, pero sí es importante moverse porque 5 años no es mucho y hay que hacerlo irreversible en estos 5 años. Claro. Incluso antes. Pero ¿cuáles eran las ideas fuerza del programa en Inglaterra? ¿Cuáles eran los ejes, las ideas fuerza centrales, las ideas fuerza del programa en Inglaterra? ¿En términos políticos o en términos en términos de desarrollo infantil? Bueno, yo creo que siempre es una combinación de una conciencia nacional, pero entre la gente promedia, de la importancia de cuidar y invertir en la primera infancia. También hay el apoyo, digamos, político del sector empresarial, que reconoce la importancia para la productividad en el futuro. Y hay el reconocimiento en muchos países como Inglaterra, la importancia de facilitar la participación laboral femenina. También eso genera una fuerza política. Entonces había varios factores y intereses que coinciden que permite ese tipo de movimiento social al final. Y no estaba guardado en los sectores intelectuales, ¿no? Era un tema de todos. Eso es lo que le permitió realmente irse a escala rápido. Yo no puedo hablar de una experiencia de universalización porque nunca he visto uno. Como ciudadano de Estados Unidos no me dejen ir a Cuba, ojalá y cambie pronto, pero creo que es el único país que ha logrado eso de una forma realmente integral. Yo he visto nutrición, salud, educación combinarse, no para todos los niños, eso pasa. Protección social casi nunca logra insertarse, vivienda menos.
Y entonces realmente no lo he visto. Lo que están intentando hacer es algo único, es algo nuevo. Puede ser un ejemplo inspirador para otros países en el mundo. Lo más cercano, y a lo mejor un ejemplo, es la cobertura de servicios prenatal y postnatal. Eso en más de la mitad de los países del mundo está casi universalizado. Y ahí ya tienes un adulto, padre, madre y los niños. Entonces a lo mejor por ahí sí se puede agregar algunos elementos y llegar fácilmente y rápidamente a la universalización. Es algo que estamos probando en las Amazonas en Brasil, en Uganda, un poco en Tanzania, en India. Ellos sí intentan crear centros integrales que integra todo y han tenido problemas de calidad, pero en realidad es una pregunta muy difícil porque nunca lo he visto en mi vida. Justo a propósito de eso, a Ricardo nos escribe, Michael, ¿qué sabes del momento de inversión de la infancia en Perú y qué rol crees tú que tendría la cooperación internacional en un plan concertado para la infancia? Bueno, nosotros, y a lo mejor Leonardo va a tener que complementar lo que digo porque él es el que trabaja por nosotros en Perú y Brasil, pero lo que yo sé, y yo vine, es la segunda vez que vengo a Perú, es algo de una historia de 30 años tenemos como institución. Digamos los primeros 35 años ha habido muchos proyectos por todos lados, pero creo que es la primera vez que vemos este tipo de compromiso político a nivel del presidente, a nivel de gabinete. Entonces creo que se ha mostrado que la inversión pública en la primera infancia es una prioridad como nunca antes. No sé si estoy en lo correcto o no, pero se siente así desde la perspectiva de la fundación. Sin embargo, hemos visto en diferentes niveles movilización para la primera infancia por todo el tiempo que hemos estado en el país. O sea, en diferentes estados, en momentos, hemos visto a personas que ahora están llegando a cargos políticos trabajando ese tema. Entonces, por un lado, mucho expertise se ha creado por muchos años. Por otro lado, creo que hay más dinero en el país y hay más compromiso político para llevar algo a escala. En términos de cooperación internacional, yo no puedo hablar por las instituciones como el Banco Mundial, como UNICEF, pero para nosotros creemos que ya no es momento para invertir tanto en los modelos. Creemos que se sabe qué hacer. Lo que podemos hacer es ayudar a que, por un lado, la sociedad civil tenga una voz en los procesos políticos, las tomas de decisiones y generar esa conciencia pública. Que la primera infancia es importante invertir en ellos, y por otro lado podemos proveer recursos financieros para facilitar la asistencia técnica donde se necesite. Un tercer rol que a mí me gustaría que pudiéramos jugar es poder compartir los éxitos de Perú afuera de Perú. Espero que en los próximos 5 años se cumpla con las metas que se ha establecido y nosotros podemos estar compartiendo en Uganda, en Holanda, en Noruega, en Estados Unidos, en otros países que necesitan ejemplos que inspiran los éxitos del Perú. No, te agradezco. Hay otra pregunta que creo que mejor la tratamos después del corte, si les parece. Y volvemos después porque están tratando, y también volvemos con el alcalde Luis Butrón de Puno. ¿Ok? ¿Podemos ir al corte o tiene un video? No sé. Adelante, por favor.
Entonces, para un complemento de la pregunta que hicimos sobre el rol de la cooperación internacional, Leonardo, por favor. Sí, yo quería complementar la intervención de Mike. En este sentido, claro, no podemos hablar, como él dice, en representación de la cooperación internacional, claro, pero sí de nuestra experiencia. Claro. En Perú tenemos una experiencia larga, de muchas inversiones fragmentadas en pequeñas ideas geniales, como por ejemplo la formación de docentes creativos para innovaciones peruanas, como los programas no escolarizados. Y cada uno en su momento tuvo su momento de gloria y luego su desaparición. Aprendimos de esa experiencia, hicimos muchas cosas que creo que la gente valoró, pequeños modelos, y que luego desaparecieron y no dejaron un impacto mayor en el país. En cambio, cuando comenzamos a invertir en esta línea, que fue, como recuerdas, un encuentro en Ámsterdam, y pensamos que había que cambiar la tónica, que no podíamos seguir invirtiendo en pequeños pañitos calientes, sino que había que crear una conciencia ciudadana sobre la importancia de este grupo etario. Cambió todo, y en 3 años hemos tenido, yo creo que se ha visto más impacto con los ciudadanos activos, proponiendo, presionando, para poner, como ustedes decían temprano, poner la infancia de moda, que yo creo que es un gran éxito, porque ya era hora de que se viera que la infancia merece un espacio especial. Ya no es intuitivo, ya tenemos suficiente ciencia para saber por qué es tan importante. Entonces, hemos visto que nuestra inversión ha sido mucho más eficiente en estos 3 años, que tal vez en 30 años desarrollando modelos de innovación. No, muchas gracias, Leonardo. Yo creo que eso es bien importante, y retomamos el tema, pero creo que ya estamos en conexión desde Puno con nuestro querido amigo, el alcalde Luis Butrón. Ingeniero Butrón, buenas tardes. ¿Cómo está, Lucho? Muy buenas tardes, muchas gracias. Aquí en nuestra tierra haciendo gestiones nuevamente. Como siempre, trabajando. Lucho, ingeniero Butrón, estoy aquí con nuestros amigos de la Fundación Banglir, y también estoy con Pepe Rivero juntos para poder hacerte una pregunta. ¿Cómo tú ves esta necesidad, basada en tu experiencia a nivel local? ¿Cómo es que tú ves la necesidad de un plan concertado de acción por la primera infancia? Primero, desde una perspectiva nacional, en el ámbito de no repetir la duplicación de esfuerzos y recursos, el centralismo, los programas sociales. ¿Cómo ves tú la viabilidad de un plan concertado de acción para la primera infancia? ¿Qué es lo que visualizas tú desde el punto? Muchas gracias, un saludo a todos los que están también ahí en la mesa acompañándote. Bueno, qué interesante y oportuna la pregunta sobre el plan concertado por la primera infancia. La experiencia que hemos vivido en los años anteriores es fundamental, porque aparecen varias instituciones, tanto públicas, privadas y instituciones sin fines de lucro, haciendo labores, justificando un presupuesto y una meta de titulado de forma aislada, no integrada, cumpliendo y atendiendo algunos núcleos en los cuales está tal vez identificada el problema, pero no hay una intervención articulada, y eso es lo que estamos viendo, y no va a tener uno. Aló, parece que cayó la línea. Retomamos inmediatamente con el ingeniero Butrón, pero creo que es muy importante lo que está diciendo. Yo creo, Leonardo, a partir de su comentario, sí, o sea, yo creo que hemos logrado incidir política y socialmente, apoyando el esfuerzo de muchos grupos de poner en la agenda política y social el tema de primera infancia. Pero también se ha inaugurado, a propósito, es una ofertología que está distrayendo y está fortaleciendo la sectoralización y no la concentración. Yo creo que el ingeniero Butrón lo que está diciendo que es oportuno, porque en un sitio como Puno, donde hay mucho problema social, donde hay muchos desafíos, entonces comienzan las primeras ofertas. Yo te ayudo acá, colaboro acá, etc. Yo creo que es en ese contexto que era la pregunta de los amigos, de cuál debe ser el rol de la cooperación internacional en un plan concertado de acción por la infancia. Entonces, perdón, Lucho, ¿me está escuchando? Sí, retomamos la conversación. Yo decía que es oportuna la pregunta en estas propuestas de tiempo de cambio que se da. En la experiencia que vivíamos todos, por
desarticulados, cumpliendo alguna obligación, tanto tal vez financiera o institucional. Pero es oportuno ahora construir acciones conjuntas desde abajo y que no vengan a cada institución a imponer su política sectorialista. Yo creo que es momento, y acabamos también de tener una reunión en la presidencia del Consejo de Ministros, en la cual ese plan va a tener un trabajo con las regiones y con las municipalidades. Es oportuno que nosotros podamos tener, sobre todo, pensando como ejes temáticos aquello que significa la alimentación, la salud, la educación, pero concertadamente integrando al niño como una visión de acción integral. Para nosotros también nos ha sido imposible tener una propuesta en donde las instituciones vengan, a falta también de los recursos institucionales, y por ahí aisladamente también hemos trabajado y apostado por educación, con algún programa de Profeduca, inclusión digital de los pobres, o con nuestros programas de nutrición a los niños de nutrición crónica en los barrios urbanos marginales, pero nos sentimos falta de esfuerzos, falta de mayor inversión, y creo con una acción conjunta, con un plan concertado por la infancia, nos va a dar mayores logros a todas las instituciones que participemos. Pepe Rivero te va a hacer una pregunta, Lucho. El doctor Rivero. Alcalde Butrón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo quería saber si tengo entendido que ya le llegó el Infobarómetro. Tengo entendido. Sí. Ya, tengo entendido que ya usted conoce y está utilizando el Infobarómetro, que es uno de los productos concretos que tiene este grupo impulsor y que ha sido valorado por los medios de comunicación, autoridades políticas de nivel del Ejecutivo y de nivel de regiones o municipios. Yo quisiera que nos hable de las potencialidades que usted ve al uso de ese instrumento en beneficio de la infancia en Puno. En primer lugar, creo que vamos a decir un mapa de la realidad de cada espacio comunal, distrital y provincial. Y decirles, señores, antes de estar invirtiendo por esto, que no están afectando en la calidad de vida de estos sectores que faltan de agua, faltan de electricidad, no tienen los servicios sanitarios, fíjense cómo está la nutrición crónica, nos va a permitir concientizar a los agentes participantes en los presupuestos participativos y reorientar aquello que a veces ellos solamente vienen a pedirnos obras físicas, obras donde se invierte fierro y cemento, y descuidando el lado humano, el lado de la calidad de vida. Y en ese sentido tenemos que hacer también una movilización de base con agentes que podamos cambiar esas actitudes, porque aquello que es intangible a veces dice, no, con eso no tengo réditos, pero con estos datos del mismo barómetro creo que sí vamos a tomar conciencia y seguir cambiando las actitudes de los agentes participantes en los presupuestos participativos y en la toma de decisiones de aquellos que tienen la opción. Y de los datos del Infobarómetro que se registran para Puno, ¿cuál sería el que más le preocupa? La desnutrición crónica y la educación. ¿Y tiene en mente una acción municipal concertada para enfrentar ambos problemas? Lo estamos haciendo a través de este programa de lucha frontal contra la desnutrición crónica en 4 barrios pilotos, con intervenciones en educación alimenticia, dando cosas vitamínicos, ayudando en la higiene de los alimentos y atendiendo también a los niños que hemos identificado. Y ahí nos falta a la infraestructura de poder generar algunos comedores escolares infantiles por el lado de la desnutrición crónica. Y en el lado de Profeduca hemos empezado con apoyar, motivando a las instituciones educativas y también a los profesores con el programa Profeduca, inclusión digital de los pobres. Ahora nos hemos acercado a las instituciones de educación inicial
pero los recursos que tenemos nos es imposible. Y ahí con este infobarómetro que podamos hacer un mapeo, podamos mostrar también a otras instituciones, decirles, fíjense, nosotros tenemos esa contrapartida de ustedes, les proponemos para que puedan ayudarnos a hacer la inversión que nos falta y seguir apoyando con de estos indicadores que nos sirven mucho de línea de base. Una información que sale claramente en el infobarómetro hablando del tema del desafío de educación inicial en la provincia de Puno, de acuerdo a los datos disponibles, nos dice que prácticamente nosotros en el caso de Puno, niños menores de 3 a 5 años que no asisten a los servicios de educación inicial son más o menos 59%, o sea que prácticamente este 59% significan 3.700 niños más o menos que están en edad de atender educación inicial. Frente al desafío del gobierno de llegar en los 5 años a la universalización de la educación inicial, teniendo los recursos, las facilidades, ¿tú crees que Puno logra la meta? Yo creo que sí, pero como digo, hay que tener actores con una decisión política bien clara y formular y avanzar en lo que podamos tener como objetivos y metas en este plan concertado que es básico y orientarnos. Pero eso sí, en cada paso queremos hacer un monitoreo, una evaluación y también una retrospección comparándonos con esta línea de base que nos está dando el infobarómetro. Yo creo que es posible en una intervención integral cuando ahora estamos haciendo una más y otras proyectos que van a ser complementarios. No sé si nuestros amigos de Banlil, alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta al alcalde de Puno. Yo en primer lugar felicitarlo por usar esta herramienta, es decir, creo que lo está dando el uso adecuado, el uso que se espera. Desde un principio creo que esto era una herramienta diseñada para ustedes, para los dirigentes locales y para la sociedad civil que necesita también tomar conciencia de su rol en la búsqueda de estas soluciones. Se les felicito y ojalá pueda venir los recursos o destrancarse los recursos que necesitan para lograr superar sus metas. Muchas gracias. Igualmente nosotros agradecemos el acompañamiento que nos ha dado a nombre de nuestros pueblos que hemos estado excluidos, marginados, y ahora que con eso ya es una obligación moral utilizarlo e implementar en estos propósitos que necesita el cambio en nuestro país. Gracias, Lucho, recordando de que el alcalde Luis Butrón es un miembro del Pacto Ciudadano por la Primera Infancia, es firmante del pacto y nosotros estamos siempre contigo y muchísimas gracias por tu participación desde aquí, desde Lima, desde el Movimiento Inversión por la Infancia, alcalde de Puno. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, una excelente participación, yo creo que ya estamos poniendo un poco de marco. Si me permiten, vamos a un pequeño corte y llegamos con la última parte del programa. ¿Sí? Gracias, por favor. Nuestros niños, nuestro país, nuestra infancia como factor clave para la erradicación de la pobreza. Para tratar este tema, abrimos un diálogo abierto. Participa en el chat en vivo y sé parte del cambio, sin miedo a ser feliz. Más renovado y con la objetividad de siempre. Opinión. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Entrevistas y diálogos con los principales actores de nuestra sociedad. Priorizando a la primera infancia en la agenda política nacional. Con la conducción de Carlos Noriega. Opinión. Tu voz por la infancia es importante.
ya estamos en la última parte de nuestro programa, pero ahora se ha abierto un debate más y es Ana María Serrano. Creo que esto tiene que ver más con Pepe Rivero y por supuesto comentando entre nosotros. Dice, buenas tardes, mi preocupación radica en una sencilla palabra, concertación. Dice, dinero hay, preocupación también, niños desamparados y que mueren por nuestra indiferencia, hay por montones. El problema es de los adultos, de los padres y autoridades. Mañana, por ejemplo, viene la ministra de Educación Ayacucho. Nosotros sabemos que ella conoce muy bien el tema de interculturalidad, pero somos conscientes que una calidad educativa no solo es eso. Si no hay un enfoque integral, no tendremos calidad educativa. Y entonces ella ha abierto un poco el tema de cómo enfocar en la realidad, no solamente de la interculturalidad, sino también de la gestión de los procesos, ¿no? Pep. No, la pregunta es válida y más válida si forma parte de una preparación colectiva para tener un diálogo con la ministra que los visita mañana. Es decir, la palabra concertación es una palabra de una obligatoriedad pública evidente. Pocas veces el país ha tenido tantos recursos como ahora. El tema es que estos recursos no siempre han sido bien distribuidos. En el caso educativo, por ejemplo, la opción que se ha seguido hasta ahora, el gobierno recientemente pasado, fue una opción por ejemplo, invertir en colegios emblemáticos. Mucho dinero en 1, 2, 5 colegios seleccionados profesamente por su ubicación, la gran mayoría de ellos en Lima, mientras 600.000 niños en el país asisten a escuelas sin servicios mínimos, sin agua ni desagüe, asisten a focos de infección. En este sentido, no hubo concertación, hubo una imposición de una buena intencionalidad presidencial, gubernamental, de seleccionar estos denominados colegios emblemáticos y poner el dinero ahí. En este caso, creo que se está optando por una opción de inclusión social que implica necesariamente reorientar el gasto y dialogar con la sociedad. En el caso específico del sector educación, nosotros hemos observado un cambio sustantivo. Hay un esfuerzo del Ministerio de Educación actual por dialogar con la sociedad civil, por escuchar, por concertar, por intercambiar y por incluso llegar a niveles de comunicación respecto a intervenciones de la ministra en el Parlamento o intervenciones ante la cooperación internacional, etcétera, etcétera. Son documentos que antes se manejaban solo a nivel interno y ahora son públicos, están en la página web, cualquier ciudadano puede estar al tanto y este es un modo de concertar. El otro modo de concertar es dialogar con los actores más importantes en materia educativa, pero así como le pedimos al Estado disposición para concertar, los actores sociales tenemos que estar preparados para el diálogo con el Estado. En el caso específico de esta visita de la señora ministra de Educación a Ayacucho, sería interesante que los ayacuchanos se pongan de acuerdo en 4 o 5 aspectos centrales prioritarios para Ayacucho en materia educativa. Por ejemplo, un aspecto esencial es que el 1 de marzo del próximo año todos los niños ayacuchanos tengan frente a sí a una maestra o un maestro encargado. En el mes de agosto habían 12.000 niños en Ayacucho sin maestro. Eso es un crimen. Y esto es parte también de una falta de diálogo, falta de voluntad política, pero también falta de presión sobre quienes deciden. Bueno, el tema es qué aspectos
concretos son los que demanda, en el caso específico de Ayacucho, al sector central en materia educativa para establecer el diálogo y la concertación correspondiente para llevar adelante a buen puerto la solución de estos problemas. No, gracias Pepe, yo creo que muy oportuno, sobre todo también recordar que la ministra Patricia Salas, aparte de toda la excelente profesional, con la experiencia que tiene, habiendo sido presidente del Consejo Nacional de Educación, y su trayectoria es también miembro, ella ha sido miembro iniciador de este movimiento de inversión por la infancia, y nosotros tenemos toda la confianza de que realmente la gestión de ella va a ser justamente importante, y va a ser más importante en la medida que todos nosotros participemos y dialoguemos poniendo las cosas muy objetivamente en el escenario. Antes de despedirnos, yo quiero aquí leer un último comentario que creo que va a ser provocativo, además viene con saludo. Elvira Goizueta no deja de escribir desde Puno, saludos Elvirita. Buenas tardes Salvador, Leonardo, Michael y José. Muy interesante el tema que vienen tratando, plan concertado por la primera infancia. Pienso que los lineamientos de política nacional deben ser claros para que se pueda dar los planes concertados a nivel intra e intersectorial, regional, provincial y local. Y sobre todo estos planes concertados se efectivicen en las bases, pero que buenas intenciones no con poder de decisión. O sea, es un poco un comentario que es una parte de las preocupaciones. O sea, se siente la necesidad de un plan concertado de acción, pero también de lineamientos muy claros para desarrollar esa concertación, que es un poco lo que nosotros estamos tratando de provocar. Entonces yo paso en este momento para los comentarios finales. Michael, ¿algún mensaje en especial, alguna reflexión especial? No, yo pasé casi todo el programa pensando en la pregunta inicial, que por qué un plan concertado, y yo realmente durante el programa no tenía una respuesta hasta ahorita, porque me parece tan obvia. Es que la mano derecha tiene que saber que lo está haciendo la mano izquierda. Imagina una familia que tiene un niño en preescolar y no se habla, entonces el tío, la mamá, el papá, todos van a recogerlo, ¿no? Entonces todos van a gastar en transporte, a lo mejor no les queda para la comida. Es ineficiente, y cuando es un gobierno, falta ética. El próximo día, si no hablan otra vez, a lo mejor nadie llega, lo dejan abandonado. Entonces para mí es muy simple, ¿no? Trato de usar el ejemplo de una familia, porque al final estamos hablando de una nación que cuida a sus hijos, y tenemos que usar los recursos de una forma ineficiente, si no es una falta de ética, es un crimen, justamente. Entonces, eso sería mi respuesta a la pregunta inicial. Muchísimas gracias, Michael. Leonardo. Sí, el único comentario que podría agregar es la importancia de las voces de quienes se benefician al final. Es decir, yo creo que una de las grandes, como decía, una de las grandes inversiones nuestras, para nosotros también un gran descubrimiento, es que invertir en darle en hacer que las voces ciudadanas lleguen al público en general ha sido para nosotros un éxito, algo nuevo, y nos está marcando sobre formas de trabajar, pero no olvidar que debe haber maneras de que el otro Perú, el Perú que siempre se queda esperando, pueda opinar también. Claro. Que las voces de los padres, las voces de los niños se puedan escuchar y estén representadas en quienes se reúnen a pensar sobre los planes concertados. Sí, absolutamente de acuerdo, Leonardo. El tema de la infancia es un tema estratégico nacional. Es decir, en la medida que no solo el Estado, no solo el Ejecutivo, no solo los gobiernos regionales o locales, sino toda la ciudadanía, y particularmente los padres de familia, asuman que el niño es actor fundamental, no solo para el futuro, sino para este presente. Todo lo demás va a venir casi por añadidura, es decir, en la medida que se eleve la conciencia social y colectiva de que sin primera infancia feliz, segura, alimentada, saludable, no hay futuro desarrollo del país. Esto es parte ya no del debate, sino de la necesidad de encontrar respuestas
a esta demanda estratégica nacional. En ese sentido, yo estoy muy, muy complacido de compartir esta mesa con los amigos de Van Leer, porque todo lo que se ha hecho en estos años difíciles y magníficos de este grupo impulsor está muy asociado a ustedes. Agradecido por ello. Bueno, muchísimas gracias, y esto nos lleva justamente al fin del programa, reiterando nuestro agradecimiento y reiterando en vivo y en directo nuevamente, como todos los días y todos los jueves, nuestro agradecimiento a la Fundación Werner Van Leer, que gracias a ellos tenemos esta plataforma de comunicación sobre la primera infancia. También recordar nuestro apoyo a la Fundación Telefónica, que ya contribuye con las líneas, nos apoya con toda esta divulgación. Alter Latina, con las facilidades técnicas del servidor, en fin, uniendo esfuerzos, ya también UNICEF, ya uniéndose al grupo nuestro para poder llevar adelante y ser más eficientes cada vez con esta programación. Yo les recuerdo a todos ustedes que es fácil saber dónde están, cuántos son, quiénes son, de cualquier provincia del país. Entre al Infobarómetro, conozca realmente cuál es la situación y cree realmente y haga preguntas a su alcalde, a sus instituciones, qué realmente se está haciendo por estos niños que están fuera de la escuela, que no están asistiendo a una educación inicial, que están en riesgo permanente, que no tienen un nombre y nacionalidad. Toda esta información la tienen en este Infobarómetro y ustedes ya tienen en la página web. Entren. Yo soy de la provincia de no sé, La Unión, en Arequipa. Entra a La Unión y ahí usted va a tener todo esto. ¿Cuántos niños viven en La Unión sin acceso a luz eléctrica o saneamiento básico? ¿Cuántos niños de la provincia de La Unión están fuera de la escuela? ¿Cuántos niños en la provincia de La Unión están desnutridos? ¿Sabe qué es lo más interesante? Que esta información también le permite saber, con una actualización trimestral, cuál es el nivel de inversión social que se está dando a nivel municipal, regional y nacional. Entonces usted puede saber, oiga, pero si se asignó tal recurso, ¿qué se está haciendo con este recurso? Y si no se está haciendo, pregunte también, ¿qué pasó? ¿Por qué no se gasta? ¿Por qué no se invierte? ¿O es que nos sobra el dinero? Yo creo que este es un instrumento muy importante para crear una demanda calificada de parte de la ciudadanía. Muchas gracias nuevamente por su atención. Pasen la voz. Este programa se repite mañana a las 11 de la mañana y posteriormente quedará para ustedes en la biblioteca virtual. Gracias.